Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar compartiendo algunos trucos, tips, hacks, consejos para aplicarnos la base de maquillaje. Todo esto que les voy a compartir el día de hoy yo lo he aprendido con el tiempo. No crean que todo esto yo lo aprendí de la noche a la mañana. Así que si ustedes quieren saber cuáles son esos truquitos, quédense a ver este video. Este primer truquito a mí me funciona de maravilla y es que lo que yo hago es hidratar mi piel algunos minutos antes de aplicarme el maquillaje. Entonces cuando yo salgo de bañarme, lo primero que yo hago es hidratar la piel de mi cara. Ya después paso a aplicarme crema en el resto de mi cuerpo, me cambio, alisto todos los productos de maquillaje que voy a utilizar y en lo que hago todo eso pasan de unos 5 a unos 10 minutos y con eso lo que yo estoy logrando es que mi piel absorba muy bien la crema hidratante. Y continuando con los productos para hidratar nuestra piel, ya que recuerden que hidratar nuestra piel antes de aplicarnos una base de maquillaje es súper importante. Así que lo que yo hago es aplicarme un aceitito. Este aceitito a mí me ayuda muchísimo porque yo tengo la piel seca, pero yo solo lo aplico en las partes de afuera de mi cara, más que todo en la frente, en la barbilla y a los lados. Después de aplicarme el aceite yo utilizo este producto que es para disminuir los poros y yo lo utilizo más que todo en la parte de la nariz y en las afueras de mi nariz y también un poquito en la barbilla porque ahí es donde mis poros se notan más. Este producto deja la piel súper suavecita. Esto nos ayuda a que a la hora de aplicarnos la base la piel se vea más suavecita. Y ya por último utilizo este hidratante de leche que a mí me encanta porque deja mi piel sintiéndose súper fresca y súper hidratada. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en mente a la hora de hidratarnos nuestra piel es utilizar los productos adecuados para nuestro tipo de piel. Así que tengan eso muy en cuenta. Todos estos productos que yo utilizo a mí me funcionan de maravilla ya que yo tengo la piel seca. Y ahora sí se llegó la hora de aplicarnos la base. Yo por el momento estoy utilizando estas dos bases, una es de NARS y esta es de Makeup Forever. El truquito aquí es que yo combino estas dos bases para obtener mi tono adecuado, porque encontrar el tono de base correcto es bastante difícil y a mí personalmente se me complica mucho porque el tono de la piel de mi cara es bastante diferente al tono del resto de mi piel. Entonces para mí es bien complicado y por eso lo que yo hago es usar este truquito que es mezclar dos bases. Esta está un poquito oscurita para mi tono de piel y esta está un poquito clarita, así que si las combino logro el color perfecto para mi tono de piel. Algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comprarnos nuestra base de maquillaje es qué tanta cobertura queremos y si esa base la vamos a utilizar para hacernos un maquillaje para el día a día o para maquillajes de noche y ocasiones especiales. Miren, por ejemplo, yo utilizo esta base que es la de NARS porque tiene una cobertura media o podríamos decir que llega a una cobertura alta. Comparándola con esta de Wet n Wild, esta me deja una cobertura bastante natural y por eso yo esta base la utilizo para el día a día porque el acabado se siente súper ligera esta base en la piel y se ve bastante natural. Y ya esta base no se siente pesada, pero la verdad que sí da una muy buena cobertura, así que yo estas dos bases las utilizo para salir de noche o para cuando quiero hacerme una sesión de fotos o para estar enfrente de la cámara o para algún evento especial. La cobertura de nuestra base también va a depender de lo que utilizamos para aplicarla. Por ejemplo, yo utilizo las esponjitas ya que a mí me gusta que mi base se vea algo natural y no tan pesada, porque hay veces que la base se ve hermosa, se ve preciosa en video y también en fotografía, pero en persona se ve un maquillaje súper cargado y eso es lo que yo trato de evitar. A mí me gusta que la base se me vea muy bien en persona y también en video y en fotografía, pero si lo que buscamos es una mayor cobertura, ya sea para cubrir manchas, imperfecciones y acné, lo recomendado es utilizar una brocha. Yo personalmente no he encontrado ninguna brocha que me deje el acabado que me gusta con la esponjita. Siento que las brochas me dejan un acabado demasiado pesado, entonces
por eso es que a mí no me gusta utilizar broches, y también pienso de que es que no he encontrado la brocha indicada. Algo que descubrí recientemente es que yo no puedo utilizar una base de alta cobertura en combinación con un corrector de alta cobertura. Miren, este corrector de Tarte tiene una cobertura exagerada y yo los utilicé una vez los dos juntos y no me gustó para nada, porque debajo de los ojos se sentía una sensación así tan pesada, y es que este corrector es como aplicar como pegamento porque es bastante espeso. Entonces yo dije no, yo no puedo. Entonces lo que yo hago es que cuando utilizo bases de alta cobertura yo utilizo este corrector de Maybelline, que a mí me encanta el acabado porque se siente y se ve súper natural y no se siente tan pesado. Ahora cuando utilizo esta base, entonces ahí es donde uso este corrector, porque lo que yo hago es mantener un balance, ya que como les mencioné anteriormente no me gusta sentir mi base tan pesada. Y para sellar nuestra base también tenemos que utilizar los polvos correctos. Miren, por el momento estos son mis favoritos. Estos son de Laura Mercier, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero me encanta el acabado de estos polvos porque dejan mi piel súper suavecita y son tan fáciles de aplicar. Y ya de farmacia me gustan mucho estos de Maybelline, que cuando yo utilizo la base de Wet n Wild la utilizo con estos polvos, y cuando utilizo la base de NARS la utilizo con estos polvos, y esta es la combinación que yo ando ahorita en mi rostro. Y para obtener un acabado de porcelana también es muy importante saber cómo y con qué vamos a aplicar esos polvos. Miren, por el momento yo utilizo la esponjita, la misma que yo utilizo para aplicarme la base y también para difuminar el corrector. Yo utilizo esta parte con la que difuminé mi corrector para aplicarme los polvos en la parte en donde apliqué corrector. Y déjenme decirles que esta técnica deja la piel tan bonita y se ve tan preciosa en persona y también en fotografía o en video. Yo antes de probar esta técnica, yo la verdad que ya la había visto, pero le tenía miedo porque yo decía, ¿cómo voy a aplicar los polvos cuando la esponja está húmeda? Como que esa combinación no va. Solo que tenemos que asegurarnos de agarrar una buena cantidad de polvos. Para el resto de mi cara yo utilizo esta brocha con los mismos polvos, solo que utilizo una cantidad pequeña de polvos, ya que los polvos que ya tengo por debajo de mis ojos, esos también trato de regarlos por el resto de mi cara. Este último truquito yo lo estuve utilizando hace varios meses atrás y déjenme decirles que me encantó, me fascinó y funciona de maravilla. Así que les estoy hablando sobre la depilación para nuestro rostro. No sé si ustedes pueden ver en cámara, pero yo tengo, en esta parte de aquí yo tengo bastantes pelitos chiquititos, y también tengo las patitas de gallo. No, patitas de gallo. No, ¿cómo es que se le dice? No me acuerdo. Anyways, estos pelitos aquí. Entonces yo me los estaba depilando y wow, la base se ve con un acabado tan limpio, tan bello, tan perfecto. Pero mi problema fue que no me gustaba cuando ya los pelitos iban creciendo otra vez, que se miraba, no se mira para nada bien y me daba así como que cosita, y a veces me daba pereza depilarme o no me daba tiempo y mis pelitos crecen demasiado rápido, entonces tenía que estar ahí. Así que decidí dejarlos crecer otra vez y pues por eso es que ando con los pelitos otra vez. De igual manera yo no me la paso así como que en eventos importantes, en alfombras rojas ni nada de eso como para estarme depilando la cara. Creo que sí lo volvería a hacer si fuera como alguna alfombra roja o algún evento así súper importante en donde quiero que mi piel se vea así perfecta de porcelana. Y obviamente también si voy a andar con el cabello amarrado, porque si lo ando suelto pues no se ve. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo canal de vlogs. El enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción, y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Jersey, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que
que no se les olvide activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besitos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.